El día de hoy estoy sumamente contento en este canal de Monitor BTC porque luego de varios días estudiando el portafolio de futuros nos hemos decidido en inyectarle más capital. Te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo lo vamos a hacer y el por qué hemos tomado esta decisión. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté en el video de hoy, estaremos trabajando con el portafolio de criptomonedas que creamos en el mercado de futuros que por el momento no viene con los mejores resultados. Y para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque justamente vamos a inyectarle algo más de capital a este tipo de portafolios para que nos deje todavía mejor parados para la subida. Recuérdate que yo en videos pasados te estuve subiendo en nuestro canal de YouTube Monitor BTC en la lista de reproducción de Coinex, que justamente el enlace lo tienes abajo en la descripción. Te estuve subiendo un video con las mejores criptomonedas para trabajar en este portafolio. Te estuve subiendo más de 10 criptomonedas que no tenían precio de liquidación y que seguramente nos podían dejar buenos resultados. Hasta el momento realmente esos resultados todavía no se han dado, ya que vemos que en nuestro perfil de Coinex, en el apartado de futuros, en trading de futuros, tenemos todas estas criptomonedas, prácticamente todas en una muy buena pérdida. Inclusive hay monedas que ascienden al 200% de pérdida solamente en una posición. Recuérdate que cada una de estas monedas las colocamos en el mercado aproximadamente con unos $15 y por ende las pérdidas no son tan catastróficas como pudieron llegar a ser si a este portafolio le colocábamos, por ejemplo, $100 por moneda, $200 por moneda y demás. Por eso es que nosotros actuamos con cautela porque estamos trabajando con un portafolio de más de 10 criptomonedas en el cual había que diversificar muy bien el capital y el cual queríamos que los precios de liquidación de cada una de ellas estuvieran en cero. ¿Por qué? Porque si pasaban este tipo de cosas, nosotros estábamos resguardados a no perder capital. Y justamente gracias a tomar esa acción nos ha ido increíble. No hemos estado ganando dinero, pero tampoco lo hemos perdido, que ya es mucho decir. Para tener ese tipo de portafolios donde no tengamos precios de liquidación, sí o sí tenemos que trabajar con un margen cruzado, ya que en un margen aislado lo que hace el exchange es que te liquida la posición una vez llegue al 100% negativo. Por ejemplo, si yo le coloco $15 a la posición de SATS USDT y me meto tanto en short como en long, que el long fue mi caso, una posición en largo, si esa posición me llega a un menos 100% y yo le coloqué $15, esos $15 se me liquidan en automático una vez llegue la posición a menos 100%. Cosa contraria pasa en el mercado cuando operamos en margen cruzado, que eso fue lo que nosotros tratamos de hacer. Como era un portafolio que iba a durar varios días en darnos las ganancias, colocamos ese portafolio con la intención de que nos quedaran los precios de liquidación en cero. ¿Para qué? Para que no nos liquidaran ninguna posición. Sí, podemos tener algunas posiciones en 100% negativo, en 200% negativo, pero no las vamos a perder siempre y cuando no nos lleguen a cero. ¿Ok? Entonces lo que pensamos hacer en estos momentos es colocarle más capital a nuestra cuenta de trading para que podamos tener un mejor precio medio en cada una de las monedas. Lógicamente en RATS no vale mucho la pena colocarle este precio medio, ya que es una moneda que está en ganancias. ¿Okay? Lógicamente esta moneda, lo que yo esperaría en los próximos días, inclusive en las próximas semanas, es que la ganancia siguiera aumentando para luego cerrarla con un buen porcentaje de beneficio. ¿Ok? De momento la voy a dejar así, no la voy a tocar, la de RATS, porque la de RATS es la única que hasta ahora de las 11 monedas que tenemos está en ganancia. Todas las demás hay que hacerle un precio medio si es que queremos salir antes de esa posición para conseguir a la larga no solamente un mejor resultado, sino poder salirnos antes de esas posiciones en beneficio. Porque ¿qué pasa? Casi todas las monedas están como esta de SATS USDT, que es la que te estoy mostrando en el ejemplo, que es la que sale número 1 acá en mi portafolio. Esta de SATS, nosotros nos metimos en este precio de 0, varios ceros, 27. Ahorita mismo el precio de esta moneda está en 0, varios ceros, 17. O sea, es una moneda que ha caído mucho, inclusive caído más de sus zonas de soporte principales que tenía en el momento en el cual nosotros nos metimos en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de meter otra posición en long, buscando que el promedio de precios nos quede más cercano.
¿ok? Lógicamente ya no nos va a quedar en los 0, varios ceros 27, sino que ya en ese punto, en los 0, varios ceros 27, tenemos que estar ganando esa posición. ¿Por qué? Porque metimos una posición también en los 0, varios ceros 17, o sea, una posición muchísimo más abajo. Ahora, ¿para cuándo se van a recuperar esas monedas? Realmente yo no lo sé. Me extraña, inclusive a mí en mi análisis, me extraña que el precio de estas criptomonedas todavía siguen estando tan bajo. Realmente me extraña. ¿Por qué? Porque venimos de un año de halving donde esperamos que la mayoría de las altcoins inclusive tengan sus mejores niveles de precio y realmente estamos viendo todo lo contrario. Están teniendo históricamente sus peores niveles de precio. ¿Y qué es lo que yo pienso hacer? Seguir mi análisis, ¿ok? Igual déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que piensas tú de todo esto, porque realmente viendo moneda tras moneda, no hay moneda que se salve. Todas están en la misma situación. Están en caída libre desde hace días, ¿ok? No es que viene desde ayer, viene desde hace días, cae y no hay ninguna recuperación. Cosa que sí había pasado antes, por ejemplo, con este tipo de monedas. Por ejemplo, Engine, que es una moneda bastante vieja, ¿ok? Luego de una gran caída viene una subida. Luego de una gran caída tiene que venir también una subida, ¿ok? Lógicamente, eso puede demorarse varios días en darse, pero en algún punto el precio tiene que recuperar, ¿ok? Como pasó acá, el precio cayó, pero luego tuvo que recuperar, el precio cayó, pero luego tuvo que recuperar. En algún punto el precio tiene que recuperar, luego de una caída así, en algún momento el precio tiene que hacer esto, ¿ok? Si es que efectivamente quiere seguir cayendo el mercado, porque a mí me extrañaría de que, por ejemplo, Engine siga cayendo de su nivel de precio, cuando ya estamos viendo que está inclusive por abajo de sus zonas de soporte principales, ¿ok? Entonces, siguiendo mi análisis, lo que a mí me parece lo totalmente acertado es seguir metiendo posiciones en long porque espero que en algún momento el precio se recupere. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso hacer? Meterle más capital a mi cuenta de Coinex, ¿ok? Ya inclusive le pasé desde otro intercambio de criptomonedas a mi cuenta de Coinex, lo tengo aquí en mi balance disponible, dándole a estas dos flechitas, ¿ok? Porque lógicamente cuando tú te pasas USDT a Coinex, ese dinero te llega a tu balance de spot, ¿ok? Para operar el mercado spot. Lo que hacen estas flechitas, ¿ok? Es pasarte de tu cuenta spot, ¿ok? Que aquí están los $433 que me transferí, a mi cuenta de futuros. En mi cuenta de futuros, ¿cuánto tengo? $81 en el momento que te estoy haciendo este video. ¿Qué es lo que yo pienso hacer? Tener mucho más margen, ¿ok? Para poderle dedicar también más capital a las operaciones que ya tengo para poderlas salvar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? De mi cuenta spot me paso a mi cuenta de futuros, todo el capital que tengo, que le doy aquí a todo y le doy confirmar. ¿Ok? Una vez eso, el balance que tengo de spot se me va a sumar con mi balance de futuros y me va a dar un disponible, que en este caso ya tengo $514. Eso no va a modificar en lo absoluto mi precio de liquidación, siempre va a estar quedando en cero, pero ten en cuenta que si tú retiras de tu balance disponible de tu cuenta de futuros a tu cuenta spot y tienes operaciones abiertas en negativo, sí te puede influir el precio de liquidación. Puede que el precio de liquidación ya no te quede en cero, sino que te quede más arriba. Y como en esta estrategia del portafolio estoy tratando siempre de que el precio de liquidación me quede en cero, no tiene sentido quitarme capital de acá. Más bien tengo que agregarle para seguir colocando posiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir una por una de las criptomonedas que tenemos en el mercado, salvo Bitcoin, ¿ok? Y salvo RATS, que está en ganancia, le vamos a estar colocando capital. De momento no le pienso colocar capital a Bitcoin porque realmente yo entré en 63.000 y el precio ahorita mismo está en 62.000. O sea que está realmente bastante cerca del precio actual. De paso que no es una moneda que creo que vaya a ser demasiado explosiva y me vaya a dejar demasiada ganancia. ¿Ok? Es la que quizás menor ganancia me va a dejar. Como quiero mantener siempre mis precios de liquidación en cero, ¿ok? Simplemente le voy a estar colocando a las otras monedas un balance de 15 USDT. Porque recuérdate que en el video pasado que hicimos en este mismo canal de Monitor BTC, que si quieres esta lista de reproducción de Coinex, te la puedo estar dejando abajo en la descripción. Para quienes no sepan, la descripción es esta, que le vas a dar clic a más y te salen todos los videos relacionados con ese video o no. Inclusive aquí hay varias otras estrategias como los robots de trading que también están en la descripción que puedes ir viendo en nuestro canal de YouTube Monitor BTC, que aprovecho para decirte que si todavía por casualidad no te has suscrito, suscríbete a este canal con campanita y dale likes a cada uno de nuestros videos. Suscribirte es demasiado sencillo, aquí tienes inclusive un cuadradito donde le das suscribirte y listo. Ok, estás suscrito a nuestro canal. Ok, acá tienes todos los videos que tenemos en Coinex y los últimos fueron justamente colocando esas monedas en las cuales ahorita mismo estamos en pérdida, pero son pérdidas realmente todavía muy recuperables porque no son cientos de dólares ni miles de dólares los que estamos perdiendo. Inclusive en este canal de Monitor BTC hemos tenido peores cuentas de estas, inclusive con peores negativos y hemos conseguido siempre salir en ganancia. Ok, lógicamente en algunas posiciones tienes que salir en alguna pérdida, pero creo que esta es una cuenta que está muy salvable. Ok, ¿por qué? Porque casi todas las monedas que tenemos acá están en puntos muy importantes de reversión.
¿ok? En las cuales ya deberían irse alcistas. Así que bueno, voy a aprovechar en estos días para meter más capital a este tipo de cuentas, ¿ok? Porque de verdad que estamos promediando puntos muy abajo. Por ejemplo, Engine, fíjate Engine en el año completo había estado por encima toda su gráfica de precio, por encima del precio actual. Ahorita está en 0.19, pero estuvo en 0.23, en 0.38, en 0.47, estuvo en 0.65, inclusive en marzo de este mismo año. Entonces, ¿cómo yo no voy a comprar en este precio? Tengo que meterme a comprar. Es la única forma. O sea, para mí no hay otro análisis que no sea comprar y una vez después del halving. O sea, para mí. Igual déjame en los comentarios cuál es tu análisis y qué es lo que tú piensas, ¿ok? Porque para mí es muy importante ver si realmente yo estoy equivocado. Efectivamente, en estos últimos días el mercado me ha dicho que he estado equivocado porque estoy perdiendo dinero, ¿ok? Con todo y eso, siento que esta es una cuenta que se va a recuperar y vamos a sacar muy buena ganancia. Así que vamos a lo que vinimos, colocarle $15 a cada una de las posiciones. ¿Cómo hacemos eso? Vamos una por una. Vamos primero al par de Engine contra USDT. Los puedes buscar dándole clic simplemente a la moneda que ya tienes colocada en el mercado, o simplemente vienes acá en contrato lineal, vienes acá a todo y le das NJ USDT, le das clic y te sale esta gráfica, ¿ok? En este caso vamos a colocar un cruzado a 5X, como tenemos todas las posiciones cruzado a 5X, y luego lo que vamos a hacer es colocarle $15 de capital a cada moneda. ¿Cómo le colocamos 15? Le damos más o menos el precio que tiene en el mercado actual. Vamos a colocar el precio de compra para meternos en esa posición de una vez y colocamos $15 que tenemos en nuestro capital. De margen le colocamos 15, ¿ok? Simplemente le damos comprar long y le damos confirmar. Fíjate siempre, precio de liquidación 0, confirmar, ¿ok? Ya ahí metimos la posición y simplemente esperamos a que esa posición se ejecute. En este caso esa fue una posición que se ejecutó ahí mismo, ¿ok? ¿Qué hizo eso? Que en este caso el precio yo lo tenía con un porcentaje de negativo bastante alto y ahorita me bajó un poquito porque promedié el precio. Una vez ya esta moneda de Engine suba un poquito, este nivel de porcentaje va a ir cayendo más rápido. ¿Ok? Por eso es que estoy haciendo este promedio de precio, porque antes tenía un promedio, qué sé yo, en los 0.25, 0.27, si van atrás al video les mostrará, y ahorita tengo el promedio en 0.23. Vamos a hacer lo mismo con, por ejemplo, la moneda de Big Time, ¿ok? La moneda de Big Time, ahorita tengo el promedio de entrada en los 0.18. Cuando le meta $15 más, el promedio de entrada va a bajar y el porcentaje en el que estoy de pérdida también. ¿Okay? Simplemente vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. Voy a Big Time, ¿ok? Si no tengo la moneda, simplemente coloco acá Big Time. De hecho, quienes no hayan entrado todavía en este portafolio, es tremendo momento para empezarse a meter, ¿ok? Al menos eso creo yo. Así que voy a Big Time contra USDT, cruzado a 5X siempre, coloco al precio que está actualmente en el mercado y coloco 15 USDT, ¿ok? Si no me sale acá 15, simplemente coloco acá un poquitico más de monedas, por ejemplo 655, 15 USDT para comprar estos Big Time, comprar long, precio de liquidación 0, confirmar, ¿ok? Meto esa posición en el mercado, se me ejecuta esa posición en el mercado y fíjate, el precio promedio desde los 0.18 que yo lo tenía, ahorita baja a 0.14, ¿ok? Lo que me da la garantía de que si el precio de 0.11 llega a 0.14, ya yo estoy en break-even, en vez de esperar hasta los 0.18, ¿ok? Esa es la ganancia de básicamente la estrategia que estamos aplicando en este portafolio. ¿Ok? Ya hicimos Big Time, Engine y nos toca GMT. Colocamos GMT USDT en el mercado. Fíjate, está exactamente en la misma posición, una posición bastante abajo de su gráfica. Colocamos cruzado a 5X y más o menos al precio actual le ponemos 15 USDT. ¿Ok? Colocamos aquí 15, acá nos da 14.50, colocamos un poquitico más de monedas. Por ejemplo, 485 nos da $15 de margen, comprar. Confirmar. Precio de liquidación 0, perfecto. En este caso GMT pasa lo mismo. Me bajó el precio promedio y me bajó también el porcentaje el cual estaba perdiendo. Vamos con la siguiente que sería Illuvium contra USDT. Pasa exactamente lo mismo. Esta fue una moneda que recién hace algunos días se ha venido algo recuperando, pero todavía no ha sido una subida algo interesante, lo cual nosotros quisiéramos ver. Por ende hacemos lo mismo. Illuvium USDT cruzado 5X más o menos a este nivel de precio. Fíjate que mi nivel de precio de entrada fueron los $89. Ahorita mismo la moneda está en 68, ¿ok? Por ende, meternos en estos puntos nos da un mejor promedio. Fíjate que acá el promedio está en 89, vamos a meter esa posición en los 68.47, vamos a meterlo un poquitico más abajo porque el precio cayó, colocamos $15, ¿ok? En este caso colocamos acá 18, vamos a bajarle un poco acá, por ejemplo C1.22, vamos a bajarle a 1.15, ya serían $15, en este caso comprar, precio de liquidación 0, confirmar, ¿ok? Cuando confirmamos, Illuvium, ¿ok? Pasa desde los más de $80 que tenía a un precio promedio de 77. Entonces ya si el precio de 68 pasa a 77, ya estamos en break even con esta moneda. Vamos a la siguiente, Magic USDT.
fíjate el precio promedio, 0.74. ¿En cuánto está el precio ahorita? 0.57. Por ende, si nos metemos, este precio promedio cae. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo, Magic USDT cruzado a 5X, metemos más o menos al precio actual de mercado, $15. ¿Ok? En este caso tenemos que colocar acá, por ejemplo, 132, me da $15, comprar long, confirmar porque el precio de liquidación está en 0. Entonces ya aquí el precio promedio me baja bastante para yo poder tener un mejor margen para poderme salir luego de esa posición. Vamos a la siguiente, que sería Pixel contra USDT. Vemos que Pixel pasa lo mismo, realmente todas las monedas están exactamente en los mismos puntos, cruzado a 5X, coloco más o menos al precio al cual estén vendiendo en el mercado, coloco $15 en el mercado, vamos a colocar acá por ejemplo 341, vamos a darle un poco más, 325 y en este caso me da 15 USDT de mi capital que yo voy a estar arriesgando más en esa posición. En este caso el precio de liquidación estimado es 0, le doy confirmar y listo, se me ejecuta esa posición. Pixel pasa lo mismo, me bajó bastante el precio promedio a 0.29, por ende vamos a estar un poco más cerca de salirnos de esa posición. ¿Ok? En este caso las que me quedan todavía son la de RATS, que no la voy a colocar porque estamos en ganancia. ¿Ok? La de RATS tendría sentido si esta es una moneda que está en pérdidas, ¿ok? Como las demás, tendría sentido hacer lo que estoy haciendo, pero comprarla más cara ahorita no valdría la pena hacerlo, no valdría la pena promediar al menos esta. ¿Ok? La de SATS hacemos lo mismo, ¿ok? SATS USDT también pasa lo mismo, está en una zona bastante abajo de la gráfica, cruzado a 5X, colocamos más o menos al precio actual y le ponemos 15 USDT. ¿Ok? Simplemente hacemos esto con todas las monedas. Aquí me da 16, vamos a bajarle un poco acá, a ver si me da 15, vamos a darle acá a 41, a 43 y me da $15, comprar long. El precio de liquidación estimado me queda en 0, lo cual eso es buenísimo. Y SATS se me encuentra otra vez en el mercado, me baja el precio promedio para yo tener una mejor entrada. Fíjate que igual la de SATS todavía no se me ha ejecutado. Vamos a ver si se me ejecuta en el mercado. Estoy aquí de primerito, a ver si me logran vender esa posición y puedo meter esa posición en el mercado para que me baje básicamente el precio estimado, el precio promedio al cual estoy en SATS. Coloco la moneda de SLP y la de SEC. Y si todavía no se me ha ejecutado la de SATS, voy a la de SATS otra vez, ¿ok? Voy a la de SLP, también está, pero en caída libre, ¿ok? Todas las monedas están así, cruzado a 5X, voy igual, 29.19, más o menos el precio actual, coloco $15, vamos a variar acá un poquitico para que me dejen los $15, comprar long, precio de liquidación estimado 0, confirmar, ¿ok? Siempre voy a estar pendiente del precio de liquidación estimado porque si me sube algo, hay que estar un poquitico más pendiente con eso, pues con colocarle más capital a cada una de las monedas. Termino con la de SEC USDT. En este caso estamos en este par. Fíjate, este velón mechazo que dio para liquidar a mucha gente en este par, ¿ok? Y también, bueno, sirvió para quienes tuvieran precios de take profit, sirvió bastante para dejar un precio de take profit allí y poder salir de la gráfica, poder salir de la posición porque dejó muy buena ganancia. Igual para próximos videos, déjame acá en los comentarios si quieren saber cómo hacerlo. Podemos colocarle a todo este portafolio precios de take profit, ¿ok? Yo en mi caso no le coloco ni take profit ni stop loss porque es un portafolio que quiero ir viendo cómo va el mercado y quiero ir saliendo. Pero si quieren hacerlo, lo podemos hacer en este canal de Monitor BTC. Solamente déjame acá abajo en los comentarios que quieren saber cómo hacerlo y cuáles serían esos precios de take profit. Colocamos más o menos el punto que está en el mercado, cruzado a 5X y coloco $15 como en las demás monedas, comprar long. Confirmo que el precio de liquidación está en 0 y le damos confirmar. Inclusive la de SATS, no sé si se compró, vamos a ir a ver a SATS, ok, todavía no se ejecutó la de SATS, así que vamos a cancelarla y vamos a colocar una nueva posición para esos $15, ok, colocamos esa posición allí, colocamos que queremos $15, ok, le damos comprar long, precio de liquidación estimado 0, confirmar, ok, para que se me ejecute esa orden y bueno, no quede como una orden pendiente, sino que todas esas órdenes estén en el mercado, ok. En este caso tenemos a SATS con esta leve pérdida de menos $27 que sé que vamos a poder recuperar, pero lo importante es que el precio de liquidación de 0.027 que tenía, ahora lo tenemos en 0.021, ¿ok? Lo cual está mucho más cerca del precio actual. En siguientes días te estaré mostrando por mi canal de Telegram cómo van mejorando estas monedas, porque si te fijas, empezamos el video con casi todas en menos 200, menos 150 y fíjate cómo bajó el porcentaje, ¿ok? Simplemente porque le inyectamos más capital y créeme, con este portafolio estoy muy seguro que vamos a salir con una buena ganancia. Solamente hay que esperar varios días para que el mercado se logre recuperar algo y ya en la mínima subidita nos podamos salir con una muy buena ganancia de este portafolio. Déjame acá abajo en los comentarios cuáles son tus ideas, si piensas que efectivamente
dónde yo me estoy equivocando haciendo este tipo de cosas, creando un portafolio yéndome en long cuando todo el mercado está en short absoluto, inclusive todas las monedas altcoins están sufriendo. Déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que tú piensas de eso. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.